La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Muy buenos días. Damos a todos los hermanos y amigos en este tiempo del ayuno de victoria que se realiza todos los días miércoles. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que en este día nos brinda de poder compartir su palabra y aún Dios permitiendo extender hasta donde llegue esta palabra, que bendiga cada vida, que bendiga cada corazón. Damos gracias al Señor por la vida de los pastores David y Lisette de Reyes, que nos permiten en esta mañana compartir esta palabra. Así que ten un corazón dispuesto, ten una actitud ante la palabra del Señor, lo que Dios quiere hablar a tu vida, allí donde te encuentres, en medio del lugar de trabajo, de pronto en un vehículo, en tu casa, en el sitio donde tú te halles en este momento, que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida y sea el Señor impartiendo su rema a cada uno de nuestros corazones. Y en esta hora vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En esa actitud, adorar a nuestro Dios. Es la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por este momento que tú nos permites compartir la palabra. Te pedimos que tú coloques muro y antemuro alrededor nuestro, Señor, y que un cerco de ángeles sea, Dios mío, en medio de este lugar. Y por cada una, Señor, de las plataformas, Dios mío, donde estamos conectados y donde hay vida, Señor, en esta hora, escuchando, participando. Oh Dios, Señor, por cada uno de ellos, aún, Señor, a través de Radio Vida Nueva. Señor, gracias allí, Señor, tú allí impactando, tocando, haciendo conforme a tu propósito, Señor. Señor, por el poder de tu palabra, te pedimos que sujetes nuestras mentes a la mente de Cristo, Señor, y tú te lleves cautivo todo pensamiento, Señor, en obediencia a Cristo Jesús. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Dios amado. Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para lo cual es enviada, y que tú impartas el rema a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con el título Estableciendo la adoración a Dios. Según el Salmo, ¿verdad?, que leímos en esta mañana, David consideró un privilegio el estar allí en ese lugar, y de una manera, ¿verdad?, podía expresar delante de la presencia del Señor que se le permitiera asistir a la adoración pública. Y él sabía que solo a través de la multitud y también de la misericordia de Dios, él podía en ese momento disfrutar con el Espíritu de Dios, disfrutar en ese instante de esa dependencia. En ese momento, ¿verdad?, cuando él expresa esto, cuando él lo hace, cuando
Él se mueve en medio de todas las cosas. Él sabía que no existía el templo, pero sí había un tabernáculo, había un lugar donde estaba expresando delante de la presencia del Señor. Y en medio, ¿verdad?, de esa estadía que Él tiene allí, en medio de ese momento, Él está teniendo un acceso allí al templo, pero mayormente era tener esa permanencia con Dios en ese momento para acercarse a Él en plena libertad y poder rendirse a Él con todo lo que tenía en medio de su corazón. Y ante todo lo que estamos diciendo de la actitud que David tenía en ese momento, debemos ir primeramente a mirar si él estaba de pronto en medio de ese culto público, en medio de esa adoración pública, de esa adoración en el templo. Tenemos que mirar primeramente qué es la adoración. Y cuando de pronto vamos a mirar lo que es la adoración, podemos recordar en esta mañana cuando fue expresado, fue dicho, y que de una manera pues muy directa, muy maravillosa, el Señor ministra y habla al corazón y coloca de una manera maravillosa el que la vida en ese momento entienda qué es lo que está sucediendo dentro de él, qué es lo que está pasando y qué es lo que el Señor expresa a través de la Escritura. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos a estar mirando una palabra, ¿verdad?, que el Señor nos regala. Y sabiendo cuando Dios se manifiesta allí a la mujer samaritana, en aquel instante la Escritura dice de una manera particular a su vida. Y desde el versículo dice 20 en adelante, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero específicamente Dios nos habla en los versículos 23 y 24. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es lo que la Escritura está planteando, es lo que la Escritura nos está expresando a cada uno de nosotros de una manera clara y directa. Nos está diciendo en cuanto a la adoración. Cuando nosotros nos preguntamos qué es adoración, es escoger, amar la presencia de Dios, es desear sus atrios, es anhelar contemplarle. Cuando también nos vamos en segundo término, la adoración es una experiencia espiritual y transformadora. Hay que ser conscientes de esa santidad de Dios y que Él se mueve en medio nuestro. Cuando cada uno de nosotros
tiene esa experiencia espiritual, algo sucede en cada uno de nosotros. No es algo que se da por el momento, por el instante, sino que es una bendición del Señor. Y cuando hay esa relación, cuando hay ese momento íntimo, hay ese toque entre el Señor y nosotros, hay transformación, hay cambio. Cuando nosotros hablamos de qué es adoración, debemos mirar que tenemos que alimentar la mente con su palabra, abrir el corazón al amor y al propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, para con cada uno de nosotros en el momento que nosotros estamos determinando adorar a nuestro Dios, tener esa bendición con Él. Cuando hablamos que es adoración, es humillarnos ante Él, siendo sinceros, expresando nuestra reverencia, respeto y temor al Señor. No es de pronto una posición en la que nosotros vamos a aparentar algo o vamos a tener una expresión en nuestro rostro. Hay una sinceridad, hay un derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Vamos, ¿verdad?, a expresar nuestra reverencia. Vamos a honrar al Señor y a expresarle ese respeto y ese temor a Él. Cuando nosotros encontramos la palabra adorar en un quinto, ¿verdad?, aspecto, adorar viene hay varias palabras que hablan de adorar, pero tomé dos. Una que es proskuneo, que se divide pros, frente a frente, y cuneo, besar frente a frente e íntimamente, y tiene que ver con reverencia y honra. Cuando nosotros vemos esta acción que dice que es frente a frente y es besar, es tener esa intimidad con Él y ver en ese momento o tener una reverencia y una honra hacia Él, es algo tan íntimo. O sea, tú te envuelves en ello, tú te envuelves en ese momento y disfrutas aquel instante. Si así mismo de pronto cuando usted ve una relación íntima entre un esposo y una esposa y suceden, ¿verdad?, tantas cosas y se demuestran y plasman la necesidad que tienen, el amor que tienen el uno hacia el otro. De la misma manera, el pueblo del Señor, el Hijo de Dios, de una manera íntima, se entrega allí al Señor, lo ama, lo besa, siente una presencia especial de Él en medio de su vida, se descarga de tal manera que hay una gran bendición en medio de cada uno de nosotros. No podemos hacer nada de pronto de una manera teórica, no podemos hacer nada de una manera humana. Aquello que estamos realizando, aquello que estamos haciendo es de todo corazón, sin fingimiento, sino realmente rendidos a Él. Hay otra palabra que es latreu y dice que significa servir. De igual manera, ministrar a Dios. O sea que aquí la adoración que nosotros vemos que no afecta nuestra manera de vivir no es una verdadera adoración. Si hay una adoración sincera delante del Señor y lo que tú estás expresando, tu vida va a ser transformada, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Si no
hay esa manera, si eso no afecta mi vida ni la tuya, no hay una verdadera adoración. Y aquí, ¿verdad? Cuando leímos en Juan capítulo 4, nos habla de los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y que ya no se iba a adorar en este monte, ni en aquel sitio, sino cuando ese corazón, esa vida dispuesta, en el momento, en el lugar, en la decisión, en lo que tiene determinado, allí se iba a expresar con toda libertad, con todo el corazón, lo que Dios quería impartir en medio de las vidas. Mira, para que nosotros lo adoremos como se debe, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, siempre la adoración no va a ser igual. Siempre la adoración no va a ser de la misma manera. En el momento que tú estés plasmado en esa intimidad con el Señor, en ese acercamiento, Dios se puede mover, puede ministrar y lo hace de diversas maneras. Y Dios nos está llamando a nosotros como pueblo, como iglesia, que lo hagamos así, que lo hagamos desprendidamente, que no lo hagamos de pronto por rutina, ni por el momento, sino que realmente lo hagamos de todo corazón. Y decimos, ¿verdad?, todo lo que significa adoración y lo que es adorar. Y ahora, ¿qué podríamos decir en segundo término? ¿Qué no es adorar a Dios? Y cuando hablamos de qué no es adorar a Dios, podemos encontrar ciertas cosas. Y es que cuando sobresalen nuestras preferencias, cuando salen nuestros gustos, cuando sale nuestra naturaleza egoísta, eso no es adorar a Dios. Cuando tú quieres sobresalir tú, cuando tú quieres que se muestre lo que te agrada a ti en medio de adorarle, ya eso no es adoración. Te estás colocando tú por encima de aquella sinceridad y de aquella verdadera adoración al Señor. También, de la misma manera, cuando nosotros nos convertimos en pequeños dioses y nos idolatramos a nosotros mismos, eso no es adoración. Cuando tú colocas y tú haces las cosas y lo que estás realizando y probablemente estás adorando en público o de una manera particular, individual, y tú lo estás haciendo, pero que cuando lo realizamos, lo hacemos, queremos que salga a flote y se manifieste lo que somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la posición que tenemos? Nos estamos convirtiendo, o nosotros mismos nos estamos haciendo pequeños dioses, nos estamos idolatrando y queremos que otros nos idolatren. Pero el único que merece adoración es el Señor. El único que es adorado, el único que es adorado en los cielos y que esa adoración se manifiesta aquí en la tierra es nuestro Padre Celestial. Nadie merece mayor adoración. Nadie merece esa adoración, solamente Él. Solamente Él, porque Él es digno de exaltación. Mira, cuando nosotros analizamos esa adoración y no la estamos haciendo a nuestro Dios, sino al hombre, estamos perdiendo privilegio de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la verdadera adoración se enfoca en Dios y no en nosotros, vemos la misericordia de Dios manifestándose. Vemos
la misericordia de Dios haciéndose allí patente. Vemos la misericordia de Dios en todo aspecto. Hoy de pronto nosotros podemos encontrar situaciones, personas que de pronto ellas creen que están adorando a Dios, están manifestando su adoración a Dios, pero en realidad la están manifestando o a un individuo o a sí mismo por el lugar que están tomando. Y el Señor nos está instando a que si nos estamos equivocando y estamos desviándonos y no estamos dándole la verdadera adoración a Él, que hagamos un alto, que nos volvamos a Él y miremos lo que Él puede lograr en medio de nosotros. Es algo muy maravilloso, es algo muy real, en el cual el Señor nos está instando a nosotros de esta manera. David hablaba de la adoración pública. Pero cuando hablamos en este tercer punto de la adoración pública, tenemos que mirar qué significa la adoración pública. Y la adoración pública es la expresión donde se manifiesta que aquel que adora en su vida privada puede presentar adoración agradable en público. O sea, lo que tú haces en lo íntimo, lo que tú haces allí en tu aposento, cerrada la puerta y que nadie lo ve, se manifiesta en público. Y cuando tú lo haces allá en lo íntimo, cuando estás en la adoración pública, tu vida se quebranta, tu vida aún ni puede balbucear palabras, tu vida se centra tanto, de pronto comienzas a llorar, a derramar tu corazón delante de la presencia del Señor, porque es Dios quien está operando, porque lo que tú hiciste en lo íntimo, en la parte externa, en la adoración pública, se manifiesta. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22 de la palabra del Señor. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Y dice así la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, nuestro hogar es ese santuario celestial. Allí habitamos desde ahora por la fe. La presencia de Dios es nuestra mayor satisfacción. Nuestro gran privilegio es la posibilidad de entrar en ese lugar exaltado donde está nuestro Señor. Él preparó ese sitio y Él nos da el derecho de entrar en ese santuario celestial. Cuando nosotros hablamos de lo que dice Hebreos 10, es estar en el orden con Dios, es tener esa plena certeza de fe, es tener cuerpos santificados, ofrecidos como sacrificio vivo en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que tener presente que somos hijos de Dios, que tenemos el perdón de Él, que tenemos la paz de Él,
que estamos santificados, que tenemos acceso al Padre, que somos perfeccionados y que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama como a sus hijos amados, que tenemos ese Dios en medio de nuestras vidas. Es nuestro consejero, es nuestra guía. Tenemos al Consolador. Qué bendición, qué maravilloso cuando nos centramos de esta manera. Y a pesar de que pronto, en algún momento, en algún instante, nuestra vida fue de un corazón de pronto obstinado, fue de un corazón malo, fue de un corazón perverso, de pronto juzgados por la palabra de Dios, pero a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hemos sido purificados en su sangre, hemos sido transformados, el corazón ha sido tocado, el corazón ha sido cambiado, porque tenemos esa libertad para entrar en medio de la presencia del Señor, porque podemos tener una adoración, podemos presentar una adoración agradable en público, porque primeramente, internamente, el Señor hizo algo en nosotros. Y si nosotros lo dejamos, que Él comenzara a actuar, que Él comenzara a hacerlo, vamos a ver los resultados. Vamos a ver lo que trasciende, vamos a ver lo que se encuentra externamente en medio de nuestras vidas. Vamos a ver si realmente lo que de pronto decimos y decimos tener en nuestro interior tiene que plasmarse externamente en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la adoración pública, ¿qué podemos decir que no es la adoración pública? La adoración pública no es dirigir el culto. La adoración pública no es tocar un instrumento. No es predicar. No es hacer un culto bien planeado. Los israelitas, ellos tenían sus tradiciones, pero Dios los corregía porque Él se dio cuenta que no tenían una adoración correcta hacia Él. Miremos lo que nos dice el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 21. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 21. Usted también puede buscarlo allí en su Biblia en esta mañana. Amós 5, versículo 21. Mira lo que dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y le añado aquí en el versículo 22: y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El Señor se estaba dando cuenta y estaba llamando a ese pueblo al arrepentimiento. Los estaba llamando a que se volviera a Él. Él se estaba dando cuenta que la adoración que ellos estaban brindando no era una adoración verdadera. Los estaba corrigiendo, les estaba diciendo: los voy a disciplinar, los voy a corregir, porque no están actuando correctamente delante de mí. Hay muchos momentos que nosotros como seres humanos podemos fingir una verdadera adoración. Podemos fingir ante la presencia del Señor. Y de pronto fingimos, y los que están en nuestro entorno lo creen. Pero el Señor, que lo ve todo, que se da cuenta de todas las cosas, Él sabe, Él entiende
que no hay sinceridad en esa adoración. Que de pronto puede levantar las manos, puede cerrar sus ojos, pero allí no está ocurriendo nada. Es importante que esa adoración pública se manifieste con toda sinceridad. La palabra, ¿verdad?, nos muestra a nosotros que en la iglesia primitiva, en el culto público, había oración, había salmos, había himnos, había lecturas del canon bíblico, muchas, ¿verdad?, cosas manifestándose allí. Hablaban de Jesús, pero en cualquier momento podía ser interrumpido. ¿A dónde queremos llegar? Ellos tenían todo planeado, lo que iban a hacer, lo que iban a cantar, lo que iban a compartir. Pero cuando la adoración pública es genuina, es verdadera, y el Señor estaba ministrando y el Espíritu Santo se estaba moviendo, en aquel momento todo cambiaba. Podía surgir profecía, podían surgir lenguas, podían surgir interpretación de lengua. Era que una adoración inspirada por el Espíritu Santo. Y en ese momento, esa adoración inspirada por el Espíritu Santo se convirtió en un medio poderoso de influenciar a los no convertidos. Al de pronto, aquellas personas que no estaban convertidas veían cómo el Señor de pronto comenzaba a ministrar en medio de aquella reunión. Ellos eran tocados, ellos eran ministrados. La bendición de Dios sobre sus vidas. O sea, no era solamente 5 o 6 o 7 que estaban experimentando una verdadera adoración, que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, sino todo aquel pueblo, todos aquellos que estaban reunidos, estaban sintiendo una bendición hermosa, maravillosa sobre sus vidas. Estaban sintiendo el toque de Dios. Y en medio de aquel toque, en medio de aquella administración, había un fluir del Espíritu Santo. Había un fluir del poder de Dios. Y tal vez en aquel instante podían estar personas enfermas, personas anhelantes de un milagro, personas anhelantes de una respuesta del Señor. Y el Señor, moviéndose a su manera, se manifestaba en esa adoración que aquel pueblo sinceramente estaba llevando en la presencia del Señor. El toque maravilloso de Dios se estaba dando en medio de aquellas vidas. Dios es real. Nuestro Dios no está muerto. Y mire, tanto, ¿verdad?, es ese mover que la misma palabra del Señor lo ratifica. Y yo quiero que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 14. Primera carta de Corintios, capítulo 14. Usted también vaya buscándolo allí en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24 y 25. Y mire lo que dice aquí la Escritura. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios,
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La escritura misma, ¿verdad?, nos está diciendo en esta mañana. De pronto en la misma palabra podía ocurrir algo. Y es que si encontraban unas personas hablando en lengua y no había la interpretación, aquellas personas podían decir: no, aquí hay unos locos. Yo no entiendo lo que están hablando. Yo no entiendo lo que están diciendo. Están hablando en otras lenguas. Esa gente es loca. Pero mira lo que la escritura nos habla, y que cuando alguien habla en lengua y hay una interpretación, se convierte en una profecía. Como hay la que se expresa en el idioma que tú hablas y da una palabra profética de parte del Señor. Y la escritura misma nos está diciendo aquí en esta carta de Corintios que si eso sucedía allí, las vidas iban a ser tocadas, iban a ser convencidas por el mover que había en el lugar. Lo que estaba oculto en el corazón se hacía manifiesto. Se postraban sobre el rostro en adoración a Dios. O sea, se rendían a Él y podían declarar que Dios estaba verdaderamente en medio de esa iglesia. Hoy el Señor también a nosotros nos quiere llamar de la misma manera y nos quiere hacer entender que también Él quiere manifestarse, que Él quiere moverse de tal manera que así muchos caigan rendidos en la adoración pública que se brinda en medio de una reunión, en la adoración pública que se está realizando, y que esté rendido tanto el que está tocando el instrumento, el que está entonando el cántico, el pueblo que también está sumergido en la presencia del Señor, va a sentir una experiencia con Dios. Y puede ser tal el mover del Espíritu Santo que puede suceder en medio de aquel santuario y de aquella reunión, que en un momento dado aquel pueblo deje de entonar el cántico y puedan surgir por su boca cánticos espirituales, puedan surgir cánticos del cielo, puedan surgir cánticos en lengua, y de pronto no sabe lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo le va a dar a entender qué está diciendo en ese momento. Y puede ser de tal manera que aquel que ministre en medio del culto, aquel que esté como ministro del Señor, dando a Él toda la gloria, que en medio de lo que está cantando un cántico normal, un cántico de Dios, su cántico cambie y Él comience a cantar con la misma música otras estrofas, otros versos. Los va a estar exponiendo porque está llegando un cántico espiritual en medio de su vida, porque en medio de esa adoración pública hay un mover de Dios, hay un Espíritu Santo moviéndose, tocando, ministrando, haciendo cosas hermosas, y que de pronto puede haber una persona con carga, puede haber una persona con problemas, puede haber una persona con dificultades, y a través de ello hay una administración y un toque de lo alto. Puede haber una persona con un tumor, puede haber una persona con un cáncer, puede haber una persona de pronto con un espíritu de locura, puede haber en medio de esa vida una persona que esté cautiva, y en medio de esa adoración pública rendida al Señor, Él va a ministrar, Él va a tocar, y el ambiente va a cambiar, y algo maravilloso va a ocurrir, y algo hermoso va a suceder, y algo precioso va a acontecer, porque el Espíritu Santo se está moviendo.
porque el Espíritu Santo está ministrando, porque el Espíritu Santo está tocando. Es maravilloso lo que el Señor puede lograr. Es maravilloso lo que el Señor puede hacer. Es maravilloso la manera como Dios puede actuar en medio de una adoración pública. Bendito sea el Señor. Y mire, David, en medio de todo, en un tercer término, él entendió las maravillas y que era estar en la casa de Dios. En el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 84, versículo 10, bendito sea el Señor, dice la Escritura. Vamos a buscar lo que nos dice la palabra del Señor en este versículo, y muy conocido para nosotros. Él pudo decir en aquel momento, el salmista, este salmo para los hijos de Coré, pudieron decir: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que hablar en las moradas de maldad. Era el anhelo por la casa de Dios. David tenía anhelo por la casa de Dios. Para él era importante el culto público. Para él era importante que el favor de Dios lo hacía vencer y lo hacía reconocer su imperfección. Él se estaba dando cuenta, ¿verdad?, de todo lo que había de acontecer en medio de su vida. Él deseaba una guía como el bien principal. David era muy constante en la asistencia en el culto público. Él aprendía en ese culto público, en esa adoración pública, para enseñar a otros. El favor de Dios era la defensa y protección de la iglesia, y hoy lo sigue siendo. Había confianza en la misericordia de Dios. La adoración de David no estaba basada en sus sentimientos, sino en su reverencia hacia un Dios justo y misericordioso. El favor de Dios nos hace a nosotros vencer los malos hábitos. Muchas cosas, amén, para hacer en medio de la adoración pública, en el culto público. David reconoce sus imperfecciones cuando él dice en aquel momento: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Él sabía cómo estaba su condición. Él sabía cómo estaba delante del Señor y estaba expresándose de esta manera. Él sabía que el favor de Dios estaba sobre su vida, y al estar ese favor de Dios en él, él podía vencer los malos hábitos que había en él, y el Señor ir ayudándolo, cambiando, perfeccionando, transformando, para que él fuera diferente y también pudiera ayudar a otros. Nosotros tenemos acceso para ser transformados y vencedores por medio del poder de Dios, viviendo en nosotros, siendo renovados y fortalecidos, disfrutando de su presencia. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le exaltamos, cuando nosotros nos rendimos totalmente a Él y dejamos que Él ministre, dejamos que Él actúe, dejamos que Él se mueva, dejamos que Él se manifieste, qué bendición es poder entender que lo mismo que Dios hizo antes,
lo sigue haciendo hoy en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Dios te está llamando a que tu vida se transforme en medio de la adoración. Que tu vida cambie, que tu vida sea diferente, que no seas el mismo, que no sea la misma. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de tu corazón. Y en esta mañana, qué maravilloso sería, qué precioso sería que en medio de cada circunstancia que estás viviendo, que en medio de cada momento que estás viviendo, que cualquier carga que tú tengas, la puedas soltar en esta mañana. Y tú puedas levantar tus manos al Señor. Y tú puedas abrir tus labios delante de Él. Y comenzar a bendecirlo. Comenzar a exaltarlo. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Yo recuerdo que en una oportunidad, estando en medio de... Era como un campamento. Era un campamento juvenil. Y en medio de aquel instante, estaba ministrando en una noche. Y de pronto comenzaron a entonar el cántico Aleluya. Y empezaron a cantarlo, a cantarlo, a cantarlo. Y de pronto algo ocurrió. Había un programa. Había una lista de cantos. Había una señalización que era lo que se debía cantar. Y de pronto comenzaron a cantar el cántico Aleluya. Y cuando estaban cantando, de pronto algo aconteció. Y los que estaban entonando los cánticos cayeron al piso. Nadie le estaba imponiendo mano. Los que estaban tocando los instrumentos cayeron rendidos ante el Señor. Y el hermano que tocaba el piano siguió tocando el piano, siguió tocando el piano. Y solamente quedó una voz cantando aleluya. Solamente en aquel momento era indescifrable, era algo extraordinario, era algo hermoso, era algo especial. Y el Señor comenzó a ministrar, y yo creo que quedaron en ese estado como una hora o más de una hora. Y el Señor estaba ministrando poderosamente. Cuando todo terminó y entraron a compartir la palabra, después de esa administración, se comenzó a preguntar si eso era algo normal allí que lo hicieran. Y de pronto todos comenzaron a decir: nunca había pasado esto, nunca había ocurrido esto, primera vez, nunca habíamos tenido esa experiencia. Y eso los llevó a meditar y a mirar más allá de lo que realmente debía ocurrir en medio de las vidas. Gloria al Señor. Y Dios me está trayendo a la mente algo en particular, en una oportunidad. También un campamento juvenil. Estaban en un devocional. Y cuando estaban en medio de aquel devocional, la luz se fue. Y el pueblo comenzó a adorar a Dios con sus propias palabras, con sus voces. No se podía entonar de pronto cantos en ese momento desde un micrófono porque no había luz. Y de pronto la luz regresa. Humanamente había que entregar, pero de pronto el pueblo estaba tan metido que no se dieron cuenta que la luz había retornado.
y siguieron en adoración a Dios y el Señor ministrando. Y pasan al predicador. Y el predicador le dan el micrófono. Y cuando está allí, él comienza a bendecir al Señor y comienza a hablar en otras lenguas. Y cuando nosotros vemos es que aquel predicador no paraba y lloraba. Y en ese momento el Espíritu Santo empezó a moverse en medio de ese devocional. Ese devocional comenzó a las 5 de la mañana y finalizó a las 10:30 de la mañana. No, el Señor estaba ministrando allí. De pronto usted dirá, pero el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Amén, así es. Eso lo dice la Escritura. Pero en ese momento era una ministración del Espíritu Santo en medio de todo aquel pueblo. Y el que iba a predicar era el que tenía el micrófono y él estaba llorando. Cuando de pronto otra vez surge el cántico aleluya. Y cuando surge ese cántico, la situación fue mejor. Y el mover de Dios bien fuerte. El Señor ministraba de una manera especial en aquella adoración pública. Y a casi a todos los predicadores le ocurrió lo mismo. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a uno de los predicadores, yo le dije, qué bonita experiencia, qué lindo la manera como Dios lo usó. Y me dice, hermana, primera vez que me ocurre, primera vez que me acontece, nunca me había acontecido. Yo me quedé impactada y a todos les pregunté y ninguno había tenido esa experiencia. Yo le digo en esta hora, no sé por qué Dios está permitiendo que recuerde estos testimonios, pero si tú tenías esa bendición en medio de tu vida y ya no la tienes, recupérala. Si de pronto en medio de ti algo ha pasado y lo has perdido, recupéralo. Porque Dios quiere hacer muchas cosas hermosas en la adoración pública y aún en la adoración individual, personal. Porque si tú lo adoras individualmente, si tú lo adoras en lo íntimo, en público, el Señor también se va a manifestar. Allí donde estás, levanta tus brazos, abre tus labios, comienza a glorificar al Señor, comienza a bendecir al Señor en esta mañana. Si tú puedes hablar en otras lenguas, habla en otras lenguas. Si tú no puedes hablar en otras lenguas, sino que lo puedes hacer en medio de las palabras que tú dices, que tú expresas, dilo en esta hora. Háblalo en este momento. Él está aquí en medio de nosotros. Él está en medio de este lugar. Él está en medio de nuestras vidas. Suelta tus cargas en esta mañana. Suelta los problemas que tienes. Suelta las dificultades. Si hay alguna enfermedad que te está quejando, suéltala en esta mañana. Si de pronto en este momento alguien te ha robado, alguien te tiene dinero, suelta esa dificultad en las manos del Señor. Lo que sea que en este momento esté interponiéndose en la bendición para tu vida, derrama tu corazón delante del Señor. Derrama tu corazón delante de Él. Oh Espíritu Santo de Dios,
Oh Espíritu Santo de Dios, fluye en medio de nuestras vidas. Fluye, Señor. Fluye, mi Rey. Fluye allí en cada lugar donde está llegando esta señal. Fluye en cada sitio, Dios mío. Fluye en el vehículo. Fluye, Señor, en la escuela, en el hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en donde tú te encuentres en este momento. Que sea la mano del Señor sobre tu vida. Que sea la mano del Señor sobre ti. Oh, Rabaquén, Naramasaya. Levanta tu voz allí donde estás y adora a Dios. Levanta tu voz al Rey de Reyes y exáltale. Oh, cuán maravilloso. David entendió cuán importante era la adoración en el templo, la adoración en el santuario, la adoración pública. Él sabía que no era algo menester, ni algo por salir del paso, sino que realmente naciera de lo profundo de su corazón. Señor, te anhelamos cada día. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu bondad. Allí donde te encuentres, levántate delante del Señor. Hay cosas muy hermosas que Dios quiere permitir en medio de tu vida. Bendícele en esta mañana. Bendícele en este momento. Bendícele en este instante. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria al Rey. Bate tus manos, dale ofrenda mecida al Señor. Y por un momento, por un instante, vamos a decirle a nuestro Dios, con nuestros labios, vamos a decirle: aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Aleluya.
te damos a ti, Señor, toda exaltación. Te damos a ti, Señor, toda alabanza. Te damos a ti toda gloria. Te damos a ti toda honra. Te damos toda exaltación. Te damos toda exaltación. Toda exaltación. Allí donde estás, allí donde te encuentres, esa petición que tú has hecho, Dios la ha respondido. Esa petición que escribiste en el chat, Dios la ha respondido. Y quiero decirte en esta hora que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que tal vez estás allí como tirada en el piso, pero tú no estás sola. El Señor está contigo. Cosas maravillosas están ocurriendo dentro de ti, en medio de ti, en medio de su pueblo. Cosas maravillosas, cosas hermosas. El bálsamo de Dios sobre tu vida en esta mañana. El bálsamo de Dios sobre tu vida en este día. El bálsamo de Dios. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú no eres un Dios muerto. Tú eres un Dios vivo, un Dios de poder. Señor, a ti levantamos nuestras manos. A ti levantamos, Señor, y te decimos gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, porque eres digno de gloria. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, mi Rey. Señor, abraza a tu pueblo, Señor. Abraza a tu iglesia y todos aquellos, Señor, que se conectaron en esta mañana. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Glorifica al Señor, exáltale, sigue bendiciéndole. Cuando Dios te permita estar en medio de tu habitación, glorificándole, exaltándole, hazlo, hazlo, porque cosas hermosas van a ocurrir y lo que no tienes planeado va a suceder y lo que no tienes determinado va a acontecer, se va a dar. Oh Santo, aleluya. Algo Dios está haciendo en ti. Algo Dios está haciendo en ti. Algo Dios está haciendo en tu vida. Déjalo que te abrace en esta mañana. Donde quiera estés. Donde quiera estés. Bendícelo. Exáltalo en este día. Y recuerda, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si de pronto tienes una necesidad, hay un número, bendito sea el Señor, al cual puedes llamar, puedes escribir y colocar allí tu necesidad, colocar lo que está ocurriendo en medio de tu vida. Si deseas una consejería, allí están prestos a ayudarte. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y gracias por acompañarnos en este ayuno de victoria. Dios les guarde. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.